En lo que va de 2026 hemos visto terremotos fuertes aparecer una y otra vez en las noticias. El 7 de junio un terremoto de magnitud 7.8 sacudió el sur de Filipinas. El 24 de junio Venezuela registró un doble sismo de 7.5 y 7.3. El 17 de julio un terremoto de magnitud 7.3 ocurrió frente a la costa de México. El 28 de julio la región de Kumamoto en Japón sufrió uno de magnitud 6.8 y el 10 de agosto un terremoto de magnitud 7.4 sacudió Colombia. Entonces la pregunta parece inevitable. ¿Por qué hay tantos terremotos últimamente? ¿Está pasando algo extraño dentro de la Tierra? ¿Todos estos sismos están conectados? ¿Y qué tiene que ver con todo esto el famoso cinturón de fuego del Pacífico? Porque la respuesta es bastante más interesante que simplemente decir que la Tierra está más activa. Primero hay que aclarar algo muy importante. Ver muchos terremotos seguidos en TikTok, Instagram, X o en las noticias no significa necesariamente que estén aumentando de forma anormal a nivel mundial. El Servicio Geológico de Estados Unidos, el USGS, explica que los aumentos y disminuciones temporales en la actividad sísmica forman parte de las fluctuaciones naturales del planeta. Hoy existen muchísimas más estaciones sísmicas, mejores instrumentos y muchos más sistemas de comunicaciones capaces de detectar y reportar terremotos prácticamente de inmediato. El USGS localiza alrededor de 20.000 terremotos en todo el mundo cada año, aproximadamente 55 por día, y se estima que existen unos 500.000 terremotos detectables anualmente. Aproximadamente 100.000 pueden sentirse y solo una fracción mínima termina causando daños muy importantes. O sea, la Tierra siempre está temblando. Lo que cambió muchísimo es nuestra capacidad de enterarnos. Pero entonces, ¿por qué tantos terremotos parecen concentrarse siempre en países como Japón, Filipinas, Indonesia, México, Chile o incluso Alaska? ¿Qué provoca un terremoto? Para entenderlo, primero tenemos que bajar debajo de nuestros pies. La capa exterior de la Tierra no es una sola pieza. Está dividida en enormes bloques llamados placas tectónicas. Estas placas se mueven lentamente, normalmente apenas unos centímetros al año, sobre materiales más calientes y deformables del interior del planeta. El problema es que sus bordes no siempre se deslizan tranquilamente. A veces dos placas intentan moverse, pero la fricción las mantiene trabadas. Mientras siguen empujándose, la tensión continúa acumulándose durante años, décadas o incluso muchos siglos, hasta que la roca simplemente ya no puede soportarla. Entonces la falla se rompe o se desliza repentinamente. Toda esa energía acumulada se libera en forma de ondas sísmicas y el suelo tiembla. Eso es explicado de una manera sencilla, un terremoto. Y aquí hay algo importante. La escala utilizada para hablar de magnitud es logarítmica. Subir solamente un número de magnitud representa aproximadamente 32 veces más energía liberada. Así que un terremoto de magnitud 8 no es simplemente un poquito más fuerte que uno de magnitud 7. La diferencia energética es gigantesca. Ahora sí, el cinturón de fuego del Pacífico. Imaginen una especie de gigantesca herradura que rodea prácticamente todo el océano Pacífico. Empieza por la costa occidental de Sudamérica, sube por Centroamérica y México, continúa por la costa oeste de Norteamérica y Alaska, cruza las islas Aleutianas y sigue hacia Rusia, Japón, Filipinas, Indonesia, Papúa Nueva Guinea y Nueva Zelanda. No es literalmente un círculo dibujado sobre la Tierra, es una enorme zona tectónica donde la placa del Pacífico y muchas otras placas interactúan. Y aquí aparece uno de los datos más impresionantes de todo este video. Según el USGS, alrededor del 90% de los terremotos del planeta ocurren alrededor del cinturón de fuego y aproximadamente el 81% de los terremotos más grandes del mundo se producen en el cinturón sísmico circunpacífico. ¿Pero por qué? Principalmente por los límites entre placas tectónicas, especialmente en las llamadas zonas de subducción. Una zona de subducción ocurre cuando una placa, generalmente oceánica, comienza a introducirse por debajo de otra, pero no baja tranquilamente. Las superficies de las placas pueden quedar bloqueadas mientras ambas siguen intentando moverse, y eso permite acumular cantidades enormes de tensión. Cuando finalmente la zona se rompe, pueden producirse terremotos gigantes. Son los llamados terremotos de megafalla o megatrost. De hecho, algunos de los terremotos más grandes medidos instrumentalmente en toda la historia ocurrieron precisamente en estas regiones. El terremoto de Chile de 1960 de magnitud 9.5 sigue siendo el mayor registrado instrumentalmente, y el terremoto de Alaska de 1964 alcanzó una magnitud de 9.2. Y además aparece otro peligro. Si un terremoto submarino provoca un desplazamiento vertical importante del fondo del océano, puede desplazar también una enorme columna de agua y generar lo que llamamos tsunami. Por eso, en el cinturón de fuego encontramos dos fenómenos que constantemente aparecen juntos: terremotos y volcanes. Ambos están relacionados con la actividad tectónica, aunque ojo, eso no significa que cada terremoto vaya a provocar una erupción volcánica. ¿Y qué tiene que ver esto con 2026? Ahora, volvamos a los terremotos de este año 2026, porque cuando los colocamos sobre un mapa,
el patrón empieza a verse muchísimo más claro. Filipinas, por ejemplo, donde ocurrió aquel terremoto de magnitud 7.8 en junio, pertenece a una región tectónica extremadamente compleja asociada al cinturón de fuego. Japón también se encuentra rodeado por límites de placas y zonas de subducción. México, en este caso, está junto a regiones donde placas oceánicas, como la placa de Cocos, interactúan con la placa norteamericana. Y gran parte de la costa pacífica de Sudamérica está marcada por la subducción de la placa de Nazca debajo de la placa sudamericana. Eso ayuda a explicar por qué muchos de los grandes terremotos que vemos constantemente en las noticias parecen dibujar los bordes del Océano Pacífico. Pero tampoco podemos caer en una conclusión demasiado fácil. No todos los terremotos recientes pertenecen al cinturón de fuego. En el caso de Venezuela, mi país, por ejemplo, corresponde a una región tectónica diferente asociada a la interacción entre las placas del Caribe y Sudamericana. Así que el cinturón de fuego explica una cantidad gigantesca de la actividad sísmica mundial, pero no toda. Entonces, ¿están aumentando? Ahora sí, volvamos directamente a la pregunta del título. ¿Hay realmente más terremotos últimamente? Hasta ahora, la evidencia científica no demuestra que exista un aumento global extraordinario de terremotos naturales. De acuerdo con el USGS, si observamos los registros desde aproximadamente 1900, podemos esperar un promedio alrededor de 16 terremotos importantes por año, unos 15 terremotos en el rango de magnitud 7 y aproximadamente uno de magnitud 8 o incluso superior. Y esa cantidad cambia bastante de un año a otro. Hay años por encima del promedio y otros muy por debajo. De hecho, entre 2015 y 2025 se registraron en promedio alrededor de 13 terremotos de magnitud 7 a 7.9 por año y menos de uno de magnitud 8 a 8.9. Es decir, que durante algunos meses aparezcan varios terremotos de magnitud 7 puede sentirse absolutamente excepcional desde nuestra perspectiva, pero estadísticamente puede formar parte del comportamiento normal del planeta. Y existe otro elemento enorme, nuestra percepción. Hace décadas un terremoto fuerte ocurrido en otra región remota podía tardar horas en convertirse en noticia internacional. Hoy pasan literalmente minutos. Tenemos videos de cámaras de seguridad, personas transmitiendo en vivo, alertas en nuestros teléfonos, mapas interactivos, publicaciones, reposts, videos de 10 ángulos diferentes del mismo terremoto. Y después llegan las réplicas, porque los terremotos normalmente no ocurren completamente solos. Después de un terremoto principal, el cambio de tensión en las fallas cercanas puede provocar nuevos terremotos, generalmente más pequeños durante días, meses o incluso más tiempo. Así que de repente ves un mapa lleno de puntos y parece que todo el planeta está temblando al mismo tiempo. Pero espera, si ocurre un terremoto enorme en Japón, ¿puede provocar otro en México o en Colombia? La respuesta es: puede existir una influencia sísmica a distancia, pero no debemos asumir que todos esos grandes terremotos están conectados. Los terremotos grandes cambian el estado de tensión de las fallas cercanas y sus ondas sísmicas incluso pueden viajar enormes distancias y desencadenar actividad sísmica en regiones que ya estaban muy cerca de romperse. Ese fenómeno existe, se conoce como activación o triggering dinámico, pero eso no significa que cada terremoto grande ocurrido en un extremo del planeta esté provocando directamente el siguiente terremoto grande en otro continente. La mayoría responde a tensiones tectónicas que llevan muchísimo, pero muchísimo tiempo acumulándose dentro de sistemas de fallas diferentes. Y tampoco podemos utilizar una racha de terremotos para anunciar con certeza que viene el gran terremoto. Actualmente la ciencia puede reconocer fallas, calcular riesgo sísmico y estimar probabilidades. Lo que todavía no puede hacer es predecir exactamente el día, la hora y el lugar de un gran terremoto a futuro. Así que si últimamente sienten que hay terremotos por todas partes, hay tres cosas que debemos recordar. Primero, los terremotos son una parte constante del funcionamiento de un planeta geológicamente activo. Segundo, una cantidad enorme se concentra alrededor del Pacífico porque allí convergen algunas de las fronteras tectónicas más activas del planeta Tierra. Por eso existe el cinturón de fuego del Pacífico. Y tercera, pero no menos importante, ver más terremotos en nuestras pantallas no significa necesariamente que estén ocurriendo más que antes. La Tierra no comenzó de repente a moverse en 2026. Nosotros simplemente somos cada vez mejores detectándolo, grabándolo y viéndolo, prácticamente en tiempo real. Y quizás esa sea la parte más inquietante de todas. El suelo debajo de nosotros parece completamente quieto hasta que la Tierra nos recuerda que nunca lo estuvo. ¿Y tú sentiste alguno de los grandes sismos de este año? Déjamelo saber aquí en los comentarios, dale like a este video, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas los próximos videos. Hasta la próxima.
Ahí es donde entra nuestro protagonista, el Cinturón de Fuego del Pacífico.